Solitario y desprovisto, el veterano se encontraba al borde del abismo, privado incluso de las alegrías más simples de la vida. Sus días estaban llenos de melancolía y pérdida. Cada recuerdo de sus seres queridos solo intensificaba el dolor en su corazón. Su pasado militar le dejó solo un ojo y un oído que oía. La conmoción le había privado completamente del segundo oído. Recordaba cómo había recibido esas heridas, pero el orgullo por la resistencia de sus compañeros de armas y su sacrificio conjunto simplemente no le permitían al anciano lamentar su decisión de unirse al ejército en aquel difícil período para el país. No eran las viejas heridas las que le provocaban un ardor en el pecho, no. Primero había muerto su hijo Ignacio. El joven seguía con confianza los pasos de su padre, pero cayó en batalla, en un país extranjero, tan lejos de casa. Él y su esposa pasaron por momentos difíciles en aquel entonces, pero lo superaron, aprendieron a vivir juntos con la amargura de la pérdida. Y como si eso no fuera suficiente, años después, Amelia se apagó. El cáncer se había acercado demasiado, sigilosamente, demasiado rápido. El hombre observaba cómo su amor se desvanecía justo frente a él y se sentía completamente impotente en ese momento. Y así, ya siendo un anciano, se quedó completamente solo. No le quedaba ni familia ni amigos. Una noche fría de otoño, cuando el viento silbaba en sus oídos y la lluvia caía como cubos, Isidro decidió dar un paseo por los lugares de siempre. Se dirigió al memorial, donde descansaban eternamente los nombres de aquellos que no regresaron de la batalla. El corazón del anciano temblaba de dolor y tristeza, pero el orgullo por la valentía de su hijo suavizaba esa pesadilla. De repente, en la penumbra, notó la figura de un joven resguardado bajo un árbol. En su rostro había algo familiar, algo que le recordaba al anciano a su propio hijo. Se acercó y preguntó: «Joven, ¿qué haces aquí con este clima?». El joven levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. En los ojos del anciano vio el reflejo de su propia pérdida y dolor. «Perdí a mi padre en la guerra», respondió el joven. «A menudo vengo aquí para honrar su memoria». El anciano comprendió que ese joven necesitaba apoyo, al igual que él mismo. Se sentaron en un modesto banco bajo el árbol y comenzaron a hablar. El joven hablaba de su padre, de sus sueños y esperanzas. Mientras tanto, el anciano recordaba a su esposa, a su hijo, a sus dolorosas pérdidas. Por supuesto, entre ellos había una brecha, como entre todas las personas de generaciones tan diferentes, pero eso no les importaba en absoluto. Por el contrario, el joven, que se llamaba Miguel, estaba aún más interesado en cómo vivían las personas en tiempos en los que él no había nacido. Esa noche marcó el comienzo de una amistad inesperada entre dos personas unidas por el dolor y la pérdida. Decidieron reunirse aquí todos los días para apoyarse mutuamente, para compartir esos momentos de memoria que causaban un dolor tan intenso, pero que también eran tan importantes para mantener el vínculo con el pasado. El joven respetaba al anciano por su experiencia y sabiduría, y el veterano admiraba el entusiasmo y la energía del joven. Con cada encuentro, el anciano gradualmente sintió que su corazón se volvía más ligero, que el dolor que llevaba dentro comenzaba a ceder ante la esperanza y el calor de la amistad. Juntos con Miguel, encontraron la fuerza para superar la pérdida y seguir adelante. A veces, para sus reuniones bajo el árbol, Isidro traía ajedrez, y a veces Miguel traía extraños juegos de mesa con reglas complicadas para el anciano. Sorprendentemente, al anciano le interesaba entenderlos. Para su edad tenía una mente extremadamente inquisitiva y ágil. Aquí no todo era tan malo. Al principio, el anciano no sospechaba de los verdaderos motivos del joven. Solo veía en él a alguien que necesitaba apoyo, igual que él mismo. Pasaron mucho tiempo juntos, compartiendo sus historias, y el anciano comenzó a confiar en el joven. Sin embargo, con el tiempo, el veterano comenzó a notar algo extraño en el comportamiento del joven. Él mostraba demasiado interés en su apartamento, preguntaba sobre su ubicación, tamaño
e incluso precio. Dentro del anciano empezaron a despertarse sospechas, pero él intentaba apartarlas, deseando creer en las buenas intenciones de su nuevo amigo. «Miguel, hijo mío, no me malinterpretes», frunció el ceño el hombre con su único ojo, «pero de alguna manera hablas de manera extraña conmigo. ¿Por qué necesitas saber cuándo fue la última vez que se hizo una reparación en mi apartamento?» «Señor nieto, solo quiero saber si las condiciones para los inquilinos en su área son buenas». El chico levantó las cejas y encogió los hombros. «He estado pensando en mudarme a un área más tranquila. Usted dijo que sus vecinos son muy tranquilos. Las calles siempre están limpias y todo lo que se necesita está al alcance. Lo escucho y mientras tanto estoy calculando el costo en mi cabeza y luego aparte cuánto costaría la reparación. Bueno, por supuesto, también estoy pensando si me sentiré cómodo con la distribución, como en su apartamento. Tal vez me resulte más cómodo en uno de 3 habitaciones. ¿Quién sabe?». Sin embargo, cada vez que la conversación giraba en torno al apartamento, el veterano sentía cómo se despertaba una sensación de preocupación en su corazón. Intentaba convencerse de que era simplemente su entrenamiento militar que lo hacía ver amenazas, donde quizás no las había. Pero las dudas no lo abandonaban. El anciano entendía que necesitaba aclarar esta situación, pero no quería acusar a su amigo sin motivos sólidos. Decidió dejar las cosas como estaban, pero mantenerse alerta. Al fin y al cabo, solo quería creer en la bondad y honestidad de su nuevo amigo, pero algo en su comportamiento le hacía sentir un ligero escalofrío. Durante uno de sus paseos por las calles de la ciudad, el joven empezó a insinuar que el anciano debería recurrir a él para obtener ayuda en cuestiones financieras. El anciano escuchaba atentamente sus palabras, pero dentro de él sonaba una campana de alarma. El joven afirmaba que sabía cómo ayudar al anciano a obtener beneficios del gobierno por la venta del apartamento y asegurar su estabilidad financiera para el resto de sus años. Hablaba de conexiones con personas influyentes, de la posibilidad de arreglar todos los trámites y obtener el resultado deseado. ¿No te gusta vivir en un apartamento que se está desmoronando? Después de todo, me dijiste que los muebles se están rompiendo poco a poco, los electrodomésticos están fallando, hay problemas con la fontanería. El anciano escuchaba sus palabras, pero en su mente había dudas. Se preguntaba por qué el joven estaba tan interesado en su situación financiera, y estaba dispuesto a ayudarlo sin pedir nada a cambio. Una voz interna le decía que algo no estaba bien aquí. El anciano entendía que tomar decisiones en esta situación era necesario con precaución. Decidió no dar una respuesta definitiva al joven, sino decirle que pensaría en su oferta. Después de reflexionar profundamente, el anciano se dio cuenta de que necesitaba examinar más detenidamente la situación y estar preparado para cualquier posible consecuencia antes de tomar alguna decisión. Pero, después de un par de días, cuando el fregadero de la cocina volvió a obstruirse y la puerta del armario se desplomó ruidosamente al suelo, se rindió. Aunque a Isidro le quedaba poco tiempo de vida, aún quería terminar sus días en comodidad y tranquilidad. Y este fue el mayor error del veterano. El joven, que resultó ser un estafador, estaba dispuesto a utilizar cualquier método retorcido para alcanzar su objetivo. Realizó un análisis exhaustivo de la situación y encontró un vacío legal que podría ser utilizado para arruinar al anciano y despojarlo de su apartamento. El estafador, al estudiar la situación del anciano, descubrió que tenía algunas deudas de impuestos y servicios públicos. Utilizando este conocimiento, encontró un vacío legal que consistía en la venta forzosa de los bienes del deudor para pagar sus deudas. El estafador investigó minuciosamente las leyes y procedimientos relacionados con el desalojo del anciano de su apartamento y su venta en subasta. Prestó atención a las debilidades y vulnerabilidades del anciano y decidió aprovecharlas para sus fines egoístas. Utilizando sus conocimientos en derecho y sus conexiones con personas influyentes, el estafador arregló las cosas para que el anciano fuera declarado deudor y su apartamento fuera puesto en subasta.
Se aseguró de que el precio de venta del apartamento fuera significativamente inferior a su valor de mercado. El estafador utilizó varias manipulaciones y presiones sobre las estructuras de poder para asegurar la ejecución exitosa de su plan maquiavélico. Estaba dispuesto a todo por obtener beneficios de esta situación, incluso si eso significaba infligir sufrimiento inimaginable al anciano. Así, el vacío legal que encontró el estafador consistió en utilizar las deudas del anciano para vender su apartamento a un precio reducido. Este plan maquiavélico le permitió al estafador lograr su objetivo y privar al anciano de su único refugio y fuente de estabilidad. El anciano, siendo una persona honesta y sin prejuicios, estaba completamente desprevenido ante este nivel de astucia y crueldad. No podía imaginar que alguien pudiera rebajarse tanto como para aprovechar su posición vulnerable en su propio beneficio. Cuando el estafador llevó a cabo su plan maquiavélico, el anciano fue literalmente arrojado a la calle, despojado de su único refugio y documentos. Esta terrible vuelta de los acontecimientos lo dejó completamente desesperado, perdido y desprotegido. Para Isidro fue un golpe del cual era muy difícil recuperarse. Se sentía traicionado y engañado, atrapado en la trampa del estafador, que aprovechaba sin piedad sus debilidades y vulnerabilidades. Un sentimiento de impotencia y desesperación se apoderó de él, pero junto con él los despertó un fuego de ira. Ira hacia un mundo que no solo le quitó todo lo que tenía, sino que también continuaba pisoteándolo. Ira hacia sí mismo, por permitirse confiar en un joven sin ver sus verdaderas intenciones. Y finalmente, ira hacia el joven, que destruyó sin piedad su último pedazo de dignidad y paz. «Canalla, cachorro», murmuró el anciano con amargura en su voz, mientras se revolvía en una dura litera en el refugio para personas sin hogar. Luché por una vida mejor para personas como él, por el cielo tranquilo sobre las cabezas de los jóvenes. Viejo tonto, sospechaba, mira a dónde te llevó tu credulidad. Los trabajadores de organizaciones benéficas, a cargo de los albergues donde a menudo se alojaba el anciano, simplemente se encogían de hombros. Lo único que podían hacer era proporcionar refugio y comida modesta a quienes lo necesitaban. Escucharon la historia de Isidro, pero no pudieron decirle nada en respuesta. No sabían qué hacer en tales casos ni a dónde acudir. Cada nuevo día se convertía en un verdadero desafío para el anciano. Se despertaba en su mundo solitario, donde las paredes del albergue parecían demasiado estrechas y los recuerdos de su pasado eran demasiado pesados. La lucha contra el dolor se volvía cada vez más difícil cuando recordaba sus días de combate y las pérdidas que había enfrentado. Las imágenes vivas de su amada esposa y su hijo fallecido constantemente aparecían ante él como fantasmas que no le daban paz. Una vez, Isidro tuvo un sueño hermoso y perturbador al mismo tiempo. Al principio, vio a su querida Amalia en él. En esta visión, ella lucía como si nunca la hubiera afligido la enfermedad. Sonrosada, con ojos brillantes, le sonreía y extendía sus manos hacia él. Isidro, agobiado por la lucha constante por sobrevivir, fue hacia ella, y sus pasos de repente se volvieron tan ligeros que se sintió 40 años más joven. Amalia continuaba llamando a su esposo, atrayéndolo hacia ella, alejándose gradualmente de él hacia algún lugar más allá. El hombre no podía distinguir a dónde, debido a la luz brillante que le llegaba directamente a los ojos desde el contorno de su esposa. Solo sentía con todo su ser que allí estaba bien, pero la luz repentinamente se volvió tenue. Desde algún lugar detrás resonaban ruidos y estruendos. Isidro se quedó inmóvil, al igual que Amalia. Era el estruendo de la guerra, eran disparos, explosiones, gritos de personas. Era el rugido de la maquinaria pesada y el zumbido de los motores de aviones. De repente, alguien agarró al anciano por los hombros y lo giró hacia sí. Con asombro miró el rostro de Ignacio, quien claramente estaba furioso con su padre. «No puedes retirarte del campo de batalla». «No hubo orden de retirada», gritaba, sacudiendo al anciano por el pecho. «Había órdenes de mantener las posiciones.
Sigues escuchando órdenes, papá. Todavía no estás sordo, ¿verdad? Hijo, y descansarás después cuando llegue el momento. Pero por ahora es demasiado pronto. El rostro del joven cambió. Aún no es el momento. ¿Me estás escuchando? Isidro asintió bruscamente con la cabeza. No entendía completamente lo que su hijo quería decir, pero decidió apoyarlo. El anciano se volvió sobre su hombro y vio cómo la sonrisa de Amalia se desvanecía lentamente de su rostro. Su mirada se volvió melancólica, llena de la más profunda tristeza. Ella juntó las manos frente a sí, y la luz detrás de ella comenzó a desvanecerse gradualmente. Ignacio sacudió nuevamente a su padre, sin dejarlo relajarse. El joven soldado apoyó su frente contra la de su padre, agarrando los mechones de su cabello en la nuca. «Volveré mañana o en la próxima vida». Isidro vio cómo las lágrimas fluían descontroladamente por las mejillas de su hijo. «Mañana o en la próxima vida. Pero aquí no tienes nada que hacer, teniente». Con estas palabras, Ignacio empujó con fuerza a su padre hacia el abismo que apareció de la nada justo detrás de él. La luz se alejaba cada vez más y el estruendo de la guerra gradualmente se desvanecía. Cayendo en la incertidumbre, el anciano sintió una profunda resignación. Extrañamente, no sentía miedo. Casi no sentía nada. Y así, encontrándose en la oscuridad y el silencio total, se estremeció con todo su ser. «¿Qué pasa, Doc?». El anciano miró a su alrededor y vio a Mingo, el vagabundo que a menudo se quedaba en el refugio. Puso su mano en el hombro del veterano y lo miró fijamente a su único ojo. Isidro se dio cuenta de que había despertado. Después de moverse un poco en la cama improvisada, el hombre se levantó apoyándose en el codo y se frotó la nariz cansadamente. Se sentía destrozado y agotado. No había descansado nada durante la noche. Mingo, el vagabundo, obviamente esperaba alguna respuesta del anciano, así que Isidro decidió tranquilizar a su compañero. «Nada, amigo, solo fue un sueño extraño». Mingo encogió los hombros, pero no se apresuró a darse la vuelta. En su rostro se veía que no creía mucho al viejo Isidro. Su amigo le parecía demasiado preocupado. Estos dos intercambiaban algunas palabras de vez en cuando. Superficialmente, sin entrar en detalles, Mingo simplemente disfrutaba charlando, mientras que Isidro, aunque demasiado orgulloso para admitirlo, necesitaba a alguien con quien hablar. Así vivían. Se encontraban periódicamente en diferentes refugios, discutían los últimos acontecimientos de la vida y luego se dispersaban rápidamente para ocuparse de sus propios asuntos. Mingo era un hombre voluble. Él mismo decía que nunca aspiraba a un éxito elevado. «Mi madre me golpeaba por sacar malas notas en la escuela. Mi viejo nos abandonó cuando yo era pequeño, así que mi madre lo pasó mal conmigo». El vagabundo sonreía cada vez que recordaba su infancia. «Ni siquiera recuerdo haber ido a la escuela como los demás niños. Mi madre intentaba explicarme que yo era especial. Entonces lo consideraba un cumplido, pero ahora entiendo que nací un poco tonto». Debe haber sido un descubrimiento desagradable, ¿verdad? «Ja, lo habría sido si me importara. Tonto, inteligente, genio». Mingo echó sus manos detrás de la cabeza y se estiró. «Todos acabaremos en la misma tierra. Entonces, ¿qué importa? Mira, Doc, no tengo casa, ni coche, ni esposa, ni hijos. A veces no tengo nada que comer, y a veces las suelas de mis únicos zapatos se despegan. Y aún así soy feliz. Simplemente soy libre como el viento en el campo, y eso me hace feliz. Supongo que todo se reduce a mi estupidez innata». Isidro se quedó quieto por un momento. Miraba hacia el horizonte y reflexionaba sobre el destino de ese hombre. El anciano se maravillaba de la habilidad de este hombre para encontrar alegría en cada pequeña cosa. No entendía cómo Mingo podía encontrar aspectos positivos en cualquier situación. No es que Isidro estuviera desesperado o fuera pesimista, pero como un hombre mayor, definitivamente preferiría vivir en condiciones diferentes. El anciano quería volver a su viejo pero querido apartamento, desgastado por el tiempo. Quería tomar café por las mañanas y por las noches sentarse en su sillón favorito
con un libro interesante. Extrañaba mucho las fotografías de su esposa Amalia y su hijo Ignacio. De repente, se dio cuenta de que no tenía motivos para quejarse de su vida pasada cuando tenía personas cerca que simplemente eran felices de existir. «Sabes, Domingo», sonrió el anciano por primera vez en mucho tiempo, «realmente eres especial. Dios te ha bendecido con una felicidad que dura toda la vida. No todos pueden presumir de tal don». Mingo se rió en respuesta. Los hombres levantaron sus tazas de café insípido y brindaron por todo lo bueno que tenían. Isidro comenzó a apreciar aún más la compañía de este despreocupado vagabundo. Tal vez no pudiera leer muy bien, no conocía ninguna obra literaria y no podía presumir de conocimientos, pero el anciano no podía negar que en lugar de diplomas y doctorados, Mingo había adquirido algo más importante, una sabiduría mundana y sencilla. Después de un par de meses desde esa conversación, Domingo falleció. Isidro se despertó y miró a su vecino con desconcierto. Por lo general, el vagabundo siempre se despertaba antes que el anciano y de inmediato compartía alguna noticia. Pero esta vez simplemente yacía en su improvisada cama. El veterano se levantó torpemente de su dura litera, se estiró un poco y miró de nuevo a su vecino. Este permanecía en su lugar, sin moverse. «¿Mingo?» En respuesta, el anciano solo recibió el zumbido del silencio, que contrastaba fuertemente con el bullicio general del refugio. Aún sin darse cuenta de lo que había sucedido, un escalofrío recorrió la espalda del pensionista. Se precipitó hacia su amigo y de inmediato retiró la vieja sábana de su cabeza. Debajo, Isidro vio el rostro tranquilo y sereno de Mingo, ya sin vida. Sus rasgos estaban completamente relajados, las arrugas se habían suavizado y sus párpados estaban suavemente cerrados. El anciano se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Seguía mirando a su ya fallecido compañero. «Oh, Mingo». Incluso en el momento de la muerte, la cara del vagabundo estaba iluminada por una leve sonrisa con la que siempre había caminado a lo largo de su, lamentablemente, corta vida. Los trabajadores de la fundación benéfica más tarde le informaron al anciano que su amigo había fallecido de un paro cardíaco. Así de simple, en silencio, sin ruido ni dolor. Amigo. Después de tantos años, Isidro realmente había tenido un verdadero amigo a su lado. No necesitaba nada del anciano, excepto un oído para escuchar sus historias de la infancia, alegres aunque a veces impactantes. No pudo asistir al funeral. Resulta que Mingo tenía sobrinos que sabían de su tío desviado. Y Domingo mismo también lo sabía perfectamente. Simplemente no quería vivir como los demás. Decidió no encontrarse con los parientes de su amigo para evitar preguntas innecesarias. Simplemente le resultaba difícil hablar sobre el vagabundo Mingo. Un par de días después, Isidro fue al cementerio, a la modesta tumba con el número escrito en un pedazo de papel. No dijo nada. Simplemente acarició la pequeña piedra fría con su mano arrugada y miró el epitafio en el que, además de las fechas de nacimiento y muerte, algunas buenas personas habían grabado la frase que Isidro les había dicho. Sorprendentemente, los sobrinos decidieron no cambiar nada. Simplemente aceptaron las recomendaciones de algún compañero aleatorio del refugio. Probablemente también sabían qué tipo de persona era su tío. Y aún así soy feliz. Esa era la frase que describía completamente la vida del hombre. Antes de irse, el anciano dejó un viejo y oxidado llavero de metal en forma de corazón sonriente junto a la piedra sepulcral que se había caído de la camilla en el momento en que llevaban el cuerpo sin vida de Domingo lejos. El anciano creía que su deber era luchar, incluso si el mundo no era justo con él. No pedía compasión ni ayuda a los jóvenes. Toda su vida prefería seguir su propio camino, a pesar de todas las dificultades y pruebas que tuvo que enfrentar. Domingo le enseñó a no preocuparse por las pequeñeces. Sí, Isidro era pobre y solitario, pero vivía, respiraba este aire, miraba este cielo azul. Sin embargo, cada día sus fuerzas físicas se debilitaban más y su salud empeoraba.
Las heridas de guerra y las secuelas de las lesiones que sufrió durante los años de conflicto se convirtieron en una carga abrumadora para su envejecido cuerpo. Su ojo solitario y su oído sordo recordaban cuánto había cambiado todo desde que era joven y fuerte. Pero a pesar de todas las dificultades, el anciano seguía luchando, sin querer rendirse ante la vejez y las enfermedades. Ni siquiera imaginaba que un vagabundo al azar despertaría en el viejo veterano una extraña voluntad de vivir. El veterano, privado de su único refugio y vagando de un albergue a otro, era un ejemplo de supervivencia y persistencia. Aceptaba cualquier trabajo que le ofrecieran en el centro de empleo, a pesar de su edad y dificultades físicas. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, se negaba desesperadamente a aceptar ofertas de ayuda y cuidado en un hogar de ancianos. A lo largo de los años de vagabundeo por las calles de la ciudad, el anciano se volvió cada vez más cerrado y orgulloso. Su experiencia de vida y su resistencia lo hicieron demasiado reacio a aceptar ayuda de jóvenes enfermeras y cuidadores. Creía que la juventud no debería cargar con el cuidado de los ancianos enfermos y prefería permanecer independiente y autosuficiente. Para él, esto no solo era una cuestión de orgullo, sino también de percepción del mundo. Un hombre cuya juventud había sido pasada en condiciones inhumanas de guerra no podía aceptar la idea de que su estado de salud menos que óptimo fuera motivo para buscar atención y cuidado por parte de la juventud. Su visión del mundo se caracterizaba por su firmeza y su inflexibilidad, y prefería luchar por su existencia por sí mismo, sin recurrir a la ayuda de otros. Un día, cuando no había trabajo en el centro de empleo y no había suficiente dinero ni siquiera para una comida básica, el anciano sintió un hambre que exigía ser saciada. Los albergues también estaban abarrotados. Simplemente no había suficiente comida para todos. Él entendía que necesitaba comer algo para aliviar el dolor en su estómago. Difícilmente moviéndose por las calles, el anciano comenzó a recoger monedas del suelo en los callejones a pesar de su cansancio y dificultades físicas. Cada moneda era valiosa para él. Cada una lo acercaba un poco más a la posibilidad de comprar algo comestible. Y luego, su número aumentó un poco. El anciano se encontró frente al mostrador de una pequeña tienda donde los panecillos frescos y el pan exhibidos en los estantes llamaban su atención. El hambre se volvió insoportable, pero en los bolsillos del anciano solo había unas pocas monedas que había logrado recoger con dificultad durante el día en los callejones. Se acercó lentamente al mostrador, su espalda encorvada y sus pasos vacilantes, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Isidro tomó un panecillo y comenzó a reflexionar sobre sus motivos, su situación, y qué le decía su conciencia al respecto. ¿Qué he hecho? ¿He llegado al punto de robar?, pensó el anciano para sí mismo. Has vivido con apenas un par de cucharadas de agua al día, con la mitad de una ración de alimento seco a la semana. Mírate, qué lamentable. El anciano se avergonzaba solo de que tales pensamientos pudieran cruzar su mente. De repente, se estremeció ante la idea de que casi había robado el pan más común de la tienda. El anciano suspiró pesadamente, más bien recriminándose a sí mismo, y se dispuso a devolver el pan extra al mostrador, con la mirada fija en el suelo. Justo en ese momento, cuando iba a devolverlo, escuchó un susurro y sintió miradas pesadas sobre él. Al darse la vuelta, vio cómo el guardia de seguridad, joven y severo, lo miraba con sospecha y se acercaba hacia él. «¿Qué hacen aquí?», preguntó el guardia con expresión de desaprobación en el rostro. Yo quería comprar este bollo», respondió Isidro. Su voz era débil y temblorosa. «¿Y por qué tomaste dos si solo querías comprar uno?», preguntó el guardia sin apartar la mirada. «Pero no coloqué el segundo de vuelta en su lugar, ¿verdad?». Isidro titubeó tratando de explicar la situación. Sentía que cada palabra suya solo provocaba más sospechas. El guardia insistía en que Isidro había tomado dos bollos, pero solo tenía la intención de pagar por uno. El corazón de Isidro latía con fuerza. Se sentía avergonzado y herido por ser sospechoso de deshonestidad.
En silencio, extendió el bollo no comprado al guardia, pero éste solo asintió con la cabeza y señaló hacia la puerta. «Sígame». Isidro se dio la vuelta lentamente y se acercó a la seguridad, sintiendo cómo la amargura de la ofensa y el dolor le apretaban el corazón. Se dio cuenta de que en este mundo no hay lugar para los débiles y desfavorecidos y que tendría que luchar aún más para sobrevivir. Durante el registro de los bolsillos del anciano, los guardias encontraron, inesperadamente, dos objetos valiosos que inicialmente no llamaron su atención: una medalla de mérito en combate y una hoja amarillenta, doblada en un diminuto cuadrado. Desenvolviendo la hoja con vacilación, vieron un viejo dibujo infantil manchado por el tiempo. En el dibujo se representaba a un soldado junto a una mujer y un niño. En segundo plano se veía la imagen de una casa. El soldado tenía la mano en el hombro de la mujer, mientras que el niño, abrazando su pierna, sonreía feliz. La inscripción en el dibujo decía: «Mi papá es un héroe». Las miradas de los guardias pasaron del dibujo al rostro del anciano. En su único ojo restante se podían leer los caminos tortuosos que había recorrido y la infinita tristeza. En ese momento quedó claro que las circunstancias de la vida lo habían llevado a esa situación, no tanto por sus propios errores o defectos. Los guardias sintieron horror al darse cuenta de cómo habían errado al juzgar al anciano y someterlo a humillación. Comprendieron que el hombre frente a ellos no era solo un extraño, sino un héroe cuyos sacrificios y sufrimientos merecían respeto y reconocimiento. «¿Así que usted es veterano?», preguntó nerviosamente uno de los guardias, tosiendo en su puño. Pero Isidro simplemente asintió en silencio, incapaz de decirles nada. Con comprensión y pesar, devolvieron la medalla y el dibujo al anciano. Los guardias decidieron ayudarlo, al menos en la medida en que pudieran hacerlo en ese momento. Era evidente que el anciano estaba muy hambriento. Se notaba por el modesto bollo que sostenía en sus manos mientras estaba parado frente al mostrador y por su delgada constitución. Explicando la situación al jefe, los guardias se excusaron brevemente para dejar su puesto. Llevaron al anciano al café más cercano y le pagaron la comida. «Tomen lo que quieran», comenzó uno de ellos, poniendo su mano en la frágil espalda del anciano. «Por favor, discúlpenos. Todo esto es por trabajo. Hay que estar pendiente de todo. Seguro que usted mismo sabe cuántos miserables hay en este mundo». El anciano les sonrió agradecido, mirándolos con ojos fugaces, llenos de gratitud. En ese momento en su corazón surgió una chispa de esperanza. Quizás aún quedaban buenas personas en este mundo, dispuestas a ayudar a quienes lo necesitaban. Después de que los guardias se dieran cuenta de su error al regresar del café, invitaron al anciano a la sala del personal para entender mejor su situación y conocer más sobre su vida. Dentro de la habitación reinaba el silencio, solo interrumpido por el sonido del péndulo de un reloj en la pared y los pasos suaves de los guardias que acompañaban al anciano. «Tome asiento, teniente». Un joven llamado Pedro colocó una silla frente al anciano. «Cuéntenos qué le ha sucedido. ¿Por qué un héroe como usted se ve obligado a sobrevivir en lugar de vivir?» El anciano, sentado en una silla gastada, comenzó a contar su historia. Habló sobre su servicio en el ejército, sobre su familia, sobre las pérdidas y sufrimientos que había enfrentado. Su voz era tranquila, pero llena de amargura y pesar. Cada palabra resonaba como un latido del corazón, cargada de dolor y esperanza de justicia. Y al final un estafador me encontró viejo y solo. En este punto la voz del veterano tembló traicioneramente de amargura. Esperaba haber encontrado a un amigo con quien compartir la carga de la pérdida y el peso de la soledad. Pero él tenía otros planes, me engañó, me quitó lo último que tenía, y así fue. Al escuchar su historia, los jóvenes hombres no pudieron contener su ira. Apretaban los puños, sintiendo cómo la furia crecía dentro de ellos hacia aquellos que se atrevieron a herir a una persona así. Este hombre que luchó por la prosperidad del país una vez fue un héroe, pero ahora se encontraba solo y vulnerable, víctima de un golpe tan despreciable de los estafadores. El padre de Pedro había peleado aproximadamente
en la misma época que el hijo fallecido de don Nieto, por lo que la historia del veterano herido lo afectaba más que a los demás. No podía ni imaginar por un momento que su padre hubiera terminado así, vagando por las calles, sufriendo hambre y frío. Totalmente solo, completamente innecesario, como olvidado por el mundo entero. Las mujeres presentes en la habitación no pudieron contener sus lágrimas. Muchas de ellas tenían abuelos ancianos e incluso padres de una edad muy respetable. Eran las personas más queridas en el mundo para ellas, y aquí estaba, ante ellos, la persona más desdichada que alguna vez habían visto. Cuando el relato de Isidro llegó a Mingo el vagabundo, todos los presentes escucharon un sollozo suave, cargado de sincera compasión y pesar. «Don Nieto, ¿no se aleje de nosotros?», Andrea, con voz entrecortada por el llanto, logró decir. «Usted es un hombre orgulloso, se nota. Ya nos lo ha contado usted mismo. Por favor, no desaparezca. Nosotros lo ayudaremos». Los jóvenes hombres, quienes fueron los primeros en conocer al veterano, prometieron hacer todo lo posible para ayudarlo. Prometieron ayudarlo a recuperar sus derechos y recuperar su hogar, que le fue arrebatado ilegalmente. Prometieron no abandonarlo en su desgracia y apoyarlo en cuanto pudieran. Mientras tanto, las mujeres presentes comenzaron a preocuparse por los problemas actuales que podrían abordarse de inmediato. «Mi habitación está vacía. Antes vivía con mi hijo, pero él creció, se casó, ya tiene su propia casa, su propia familia», dijo Carmen, la contadora, una mujer ya no tan joven, de repente desde lejos. «Puedes quedarte conmigo por ahora. No nos estorbaremos mutuamente. Yo trabajo durante el día. Por la noche, cada uno tendrá su habitación. Es mejor que dormir en un refugio bajo delgadas sábanas, ¿verdad? Y yo estoy renovando el guardarropa de mi esposo. Las viejas prendas estaban ocupando espacio. No pienses mal, son buenas, solo que mi esposo ha adelgazado», comenzó a justificarse Luisa, ofreciendo una taza de café al anciano. «Y usted, aunque está bastante delgado, sin duda, fue corpulento en su juventud. Sus prendas podrían servirnos. No nos importa. Sería una pena tirarlas». El anciano le sonrió agradecido, sintiéndose un poco aliviado por haber encontrado personas dispuestas a ayudarlo. En este mundo donde fue traicionado y olvidado, de repente aparecieron almas bondadosas dispuestas a tenderle una mano. No, él no buscaba ayuda específicamente, llevaba su triste existencia en soledad, pero esto era una pequeña luz en la oscuridad que le daba al anciano esperanza de un futuro mejor. Después de una seria conversación con el anciano y darse cuenta de la gravedad de su situación, los trabajadores de la tienda decidieron hacer todo lo posible para ayudarlo a recuperar una vida digna. Reunidos, discutieron un plan de acción. Uno de los primeros pasos fue obtener más información sobre el anciano. Decidieron revisar la base de datos de veteranos para encontrar su nombre y su historial de servicio militar. Cuando encontraron sus datos, quedó claro que el anciano era realmente un veterano que había servido a su país con honor y valentía. Las fotografías de sus años jóvenes solo lo confirmaron. Rasgos faciales seguros, una postura orgullosa y una mirada llena de determinación. Incluso las fotos más recientes, donde el hombre ya había sido herido y se había retirado, irradiaban una energía y un deseo de vivir tan poderosos que conmovieron a los jóvenes al darse cuenta de que este soldado ahora llevaba una vida miserable. Inspirados por su historia y su deseo de ayudar, los empleados de la tienda pasaron a acciones más activas. Se pusieron en contacto con organizaciones locales de veteranos y fondos de caridad para averiguar cómo podían ayudar a devolverle al anciano su hogar y brindarle apoyo. Además, organizaron una colecta entre los empleados de la tienda y recurrieron a las comunidades en las redes sociales pidiendo ayuda. Su iniciativa recibió una amplia respuesta y la gente comenzó con gusto y cierto orgullo a ayudar al veterano que se encontraba en una situación tan difícil. Cada día el apoyo al anciano crecía. Se sintió menos solo y desamparado, sabiendo que lo respaldaban y lo ayudaban a volver a una vida digna. La Fundación de Veteranos
le proporcionó los contactos de otros hombres que habían servido con él en su momento. Algunos vivían con sus familias y otros disfrutaban de la vida en hogares de ancianos, entre otros amables ancianos. Por el momento, Isidro se comunicaba con ellos a través de la computadora en la casa de Carmen, quien disfrutaba de tomar una taza de café con el anciano por las noches y escuchar sus historias de vida. Los voluntarios prometieron comprarle a Isidro un teléfono tan pronto como se completaran los nuevos documentos. La Fundación de Veteranos reaccionó inmediatamente a la situación del pensionista y organizó una colecta de fondos para ayudarlo. Gracias a la generosidad y el apoyo de personas que creían en la importancia de respaldar a los veteranos, los fondos fueron reunidos bastante rápido. Uno de los primeros pasos fue la restauración de los documentos perdidos del pensionista. La Fundación de Veteranos colaboró con autoridades competentes para resolver este asunto rápidamente. Gracias a sus esfuerzos, al anciano se le restituyeron todos los documentos necesarios que confirmaban su identidad y su estatus de veterano. «Asegúrense de llamarme cuando lo deseen», exclamaba emocionada Carmen en la tienda, donde fue especialmente con los voluntarios e Isidro. «Creo que sería mejor para usted tener un teléfono con botones. Incluso para mí los teléfonos táctiles son difíciles. Muchachos, supongo que no entiendo mucho sobre todos estos modelos, pero ustedes distribuyen el dinero, así que elijan algo más confiable para el pensionista». «Ay, señora, todos los ancianos deberían tener una amiga como usted», se rió uno de los voluntarios. «Es increíble cómo se preocupa». «No se preocupe, elegiremos un modelo con el que el señor Nieto pueda manejarse. Tomaremos en cuenta sus necesidades de visión y motricidad. Lo más importante es que esté cerca de él en caso de que necesite ayuda». La mujer asintió satisfecha. De reojo Isidro recordaba a su difunto padre. Solo el timbre de voz de Carmen lo devolvía a los tiempos en que era solo una jovencita. Ahora, recordando esa agradable sensación de apoyo familiar, no podía separarse de ese conmovedor anciano. «Carmen, ¿qué haría yo sin ti?», sonreía Isidro. «Me has enseñado a usar la computadora y ahora te estás preparando para ayudar con el teléfono. Eres un ángel, querida». La elección del teléfono con el apoyo de ese grupo fue una de las tareas más fáciles en el caso del señor Nieto. Los voluntarios realmente tuvieron en cuenta todas las peculiaridades del pensionista al que se les encomendó cuidar, pero el eco social fue más allá de la ayuda habitual al veterano. El caso de Isidro también atrajo la atención de las fuerzas del orden. Resulta que no solo el señor Nieto fue víctima de tal fraude, sino muchos otros pensionistas de la ciudad. La policía inició una investigación y pronto se hicieron retratos hablados. Fue gracias a ellos que los criminales, incluido el mismo Miguel, que había engañado a Isidro, fueron capturados. Después de que los estafadores fueron identificados por las autoridades, comenzó el proceso judicial. La policía detuvo a los delincuentes que habían robado los documentos y el departamento del anciano y les presentaron cargos. El pensionista sintió justicia y satisfacción al saber que aquellos que le habían causado tanto dolor y sufrimiento finalmente serían responsables de sus acciones. La Fundación de Veteranos también proporcionó apoyo financiero para reparar el departamento del pensionista. Gracias a esto, el anciano pudo regresar a su hogar, que le fue arrebatado ilegalmente. Las reparaciones se realizaron rápidamente y con calidad para crear condiciones cómodas para el anciano. Carmen se había acostumbrado tanto a la compañía de Isidro que incluso lloró cuando llegó el momento de despedirse. Incluso el anciano se sintió conmovido por el cálido afecto de una mujer completamente ajena en tiempos difíciles. Prometieron llamarse constantemente por las noches para charlar o apoyarse mutuamente en momentos de tristeza y visitarse para tomar café juntos. Además, gracias a los esfuerzos del fondo, se logró restaurar el derecho del pensionista a recibir su pensión. Ya no fue privado de esta importante fuente de ingresos que le permitía mantenerse. El Fondo de Veteranos continuó apoyando al anciano, brindándole la ayuda y el cuidado necesarios para que pudiera vivir digna y tranquilamente, como le correspondía.
Parecía que la historia debería haber terminado ahí, pero no. Un día alguien llamó a la puerta. Isidro se sorprendió mucho, ya que él y Carmen no habían quedado en encontrarse. Acercándose a la puerta, a través del ojo de la cerradura, vio a una joven completamente desconocida para él, cuyos rasgos faciales sugerían ciertas notas incomprensibles que evocan la melancolía. «Hola, ¿vive aquí el señor Nieto?». La desconocida tenía un fuerte acento oriental, lo que desconcertó aún más al anciano. «Necesito hablar urgentemente. Por favor, no me eche». Su apariencia parecía inusual y hasta exótica para el veterano. Había algo misterioso y atractivo en sus rasgos faciales y forma de vestir. Con cierta aprensión, pero de todos modos, le abrió la puerta. El hombre se movía incómodo mirando fijamente el rostro de la extraña persona. «¿Necesita algo?». «Sí, no, entienda, esto sonará muy extraño». La chica titubeó y tomó una bocanada de aire antes de decir: «Soy su nieta, la hija de Ignacio». El anciano soltó una risa amarga. ¿Cómo no? Después de un estafador, ya no iba a creer en historias como esa. «Oh sí, por supuesto, tú eres mi nieta, y mi hijo aún vive, tomando cócteles directamente de cocos en alguna playa de Sri Lanka. ¿Puedo probarlo?». La invitada inesperada agarró la puerta con la mano, impidiendo que el hombre la cerrara. «Tengo una carpeta entera, con fotos, mi acta de nacimiento, todo está allí. Por favor, Isidro, míralos». El veterano entrecerró su único ojo. Todavía estaba escéptico sobre las afirmaciones de la chica, pero por alguna razón decidió permitirle entrar y mostrar lo que había reunido en toda una carpeta. La chica explicó rápidamente que gracias a los esfuerzos de la Fundación de Veteranos, su historia había sido difundida prácticamente en todo el mundo. Por la descripción física y el número de división, reconoció en el anciano desaliñado a su abuelo, con quien ni ella ni su madre habían podido comunicarse debido a la barrera del idioma. Resultó que el hijo del veterano, que había servido en el ejército, estaba en una relación romántica con una mujer de la población civil. Estaba planeando la boda, pero no tuvo la oportunidad de compartir esta feliz noticia con su familia. Lamentablemente, Ignacio falleció antes de la celebración, sin enterarse del embarazo de su prometida. Aquí está, y este es papá junto a mamá. Ella ya está embarazada aquí, pero papá nunca se enteró. La chica se entristeció visiblemente, pasando una de las fotografías a su presunto abuelo. «Esta es mi favorita. Soplas, familia. Porque si sabes que en ese momento mamá ya me llevaba en su vientre, entonces se puede decir que esta foto es de toda nuestra familia, ¿verdad?». «Sí». El anciano miraba la foto ya un poco amarillenta por el tiempo. Samira ya era una adulta. Ni siquiera podía creer que todo eso hubiera sido real. El dolor de la traición de Miguel aún persistía en el corazón del anciano. Sinceramente quería creer en Samira, pero no podía. Ni siquiera la experiencia positiva de su amistad con el vagabundo Mingo ayudó al anciano a abrir su corazón. El hombre guardó silencio durante mucho tiempo, mirando las fotografías, incapaz de expresar sus gruesas sospechas. Pero de repente, la chica tomó la mano del anciano. «Isidro, no necesito nada de ti, ni tampoco mi madre». Ella miró a los ojos del veterano. «Podemos hacer una prueba de ADN». «Está bien». Estaba preparada para ese resultado. «Incluso puedo pagar por todo yo misma. Solo me importa que no estés solo. Quiero que seas parte de la familia. Papá era tu hijo, así que debes estar conmigo y con mamá». El anciano pidió unos días para tomar una decisión. En lugar de simplemente irse, Samira dejó a Isidro también su foto favorita. Solo cuando la chica se fue, el hombre decidió sostener la foto en sus manos. En la contraportada vio una breve inscripción que sacó todas las lágrimas de dolor y soledad que no había derramado. El subrayado claramente pertenecía al difunto Ignacio, y la inscripción decía: «Volveré a ti, mañana o en la próxima vida». Al día siguiente, llamó a Samira para comunicar su decisión. La chica fue a casa del anciano para recogerlo. Ya en el hospital, esperaron ansiosos los resultados de la prueba. Los médicos, al ver a esa extraña pareja que venía con un pretexto tan extraño,
no pudieron contener su asombro. Finalmente, apareció el doctor en la sala de espera, listo para dar los resultados. Bueno, pues la probabilidad de parentesco es del 81%. No sé si es una buena noticia para ustedes o no, pero definitivamente son parientes de segundo grado de consanguinidad. Samira sonrió cálidamente a Isidro. Estaba segura de que él era su abuelo biológico, pero la expresión en el rostro del hombre era difícil de describir con simples palabras. Para el anciano, este descubrimiento fue un verdadero shock. Nunca pensó que su familia lo buscara todos esos años. En su vida solitaria no había lugar para la alegría o la felicidad, y de repente descubrió que tenía una nieta que tanto deseaba conocerlo. El anciano, con un ligero temblor, extendió sus brazos hacia la chica y la abrazó con cuidado. Las lágrimas de tristeza que vio en su rostro eran especiales, completamente únicas, los mismos rasgos que tenía su difunto Ignacio. Solo ahora, al conocer el resultado de la prueba, Isidro decidió admitirlo. El encuentro con su nieta se convirtió en una fuente de emoción y alegría para el anciano, emociones que no había sentido en muchos años. Compartieron recuerdos, contándose mutuamente sobre sus vidas y planes para el futuro. Para el anciano fue un momento de verdadera felicidad, cuando finalmente se sintió parte de la familia que tanto había buscado. Gracias al esfuerzo de la Fundación de Veteranos, su vida se llenó de nuevas esperanzas y oportunidades para un futuro feliz. La nieta, al hablar sobre su vida y cómo ella y su madre siempre buscaron al anciano, le abrió nuevos horizontes de vínculo familiar y amor. Pasaron largas horas discutiendo planes para el futuro. Para la nieta también fue un momento importante. Encontró a su abuelo, del que había escuchado durante muchos años, pero nunca había visto. El encuentro con él le trajo una sensación de plenitud y satisfacción. Sintió que ahora todo estaba en su lugar. Poco a poco el anciano empezó a asumir un nuevo papel, el papel de abuelo. Ayudaba a su nieta con consejos y apoyo, compartía sus historias y conocimientos. La nieta lo aceptaba con alegría como parte de la familia y lo recibía agradecida en su vida. Tenían grandes planes por delante para conocer a la madre de Samira. Ella aún no se decidía a mudarse, por lo que acercarse a este encuentro requería una preparación meticulosa. Sin embargo, Isidro inexplicablemente solo sentía un agradable cosquilleo. No a todos los ancianos les toca hacer un viaje tan grande a los 85 años. Carmen, al enterarse de toda esta historia con la llegada de la nieta, estaba fuera de sí de alegría. Sentía tranquilidad al saber que su amigo anciano ahora tenía a alguien que nunca lo olvidaría. Sí, ella y Ignacio eran cercanos, pero nada podría reemplazar los lazos familiares reales, y se sintió sumamente halagada cuando, poco antes de partir, el señor nieto decidió que Samira definitivamente debía conocerla. El trío pasó una velada sumamente acogedora. La atmósfera era cálida, casi familiar, y al finalizar, la chica anunció con una sonrisa que estaría encantada de visitar a la mujer junto con su abuelo. El encuentro con la nieta le dio al anciano lo que tanto necesitaba para una vejez tranquila, una familia. Ahora tenía personas que lo amaban y se preocupaban por él, que compartían sus alegrías y tristezas y que siempre estaban cerca en tiempos difíciles. Era la recompensa por todas sus penas y dificultades, por toda una vida dedicada al servicio de su país. Era su cielo en paz, por el cual Ignacio había dado su vida. Queridos espectadores, si les ha gustado la historia, por favor, apoyen el vídeo dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.